hoy mismo. Ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos a leer los 3 versos, oramos a Dios y miramos a ver con qué nos sale Dios en este puente maravilloso. Hay un sonido. Primer capítulo de Jonás, capítulo 1, versos 1 al 3. ¿Lo tiene, Casarroca? Ok, va a leerlo conmigo, por favor, y oramos a Dios un segundito. ¿Cómo dice? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella: su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Creemos con todo nuestro corazón que el congregarnos hoy en este templo, Señor Jesucristo, para escuchar tu voz, tu palabra, tu amor y tu edificación, hace parte del propósito que tenemos en nuestra vida secular, familiar, eclesiástico, pero especialmente en nuestra intimidad contigo, Jesús. Ayúdanos a entender la palabra para aprovechar mejor la vida, Dios. Ayúdanos a comprender lo que tú dices, Señor Jesucristo, para amarte más y valorarte más, Jesús. Bendícenos y guárdanos, Dios, que nuestra mente esté, Padre Santísimo, consignada solamente en las cosas que vamos a oír. Quítanos toda distracción y colócanos, Señor Jesucristo, en comunión contigo. Te amamos y te adoramos con todo el corazón y creemos que en julio, a partir de este nuevo semestre, tu presencia estará con nosotros, Señor. Y que la etapa de este año pasada, esta nueva será mejor que la anterior. Y por eso te damos un aplauso con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. La palabra del Señor vino a ¿quién? A Jonás. Me encanta Jonás. Pocas personas saben mucho de Jonás. He predicado como unas 3 veces acerca de Jonás y siempre encuentro algo nuevo. Y hoy quiero predicarles algo nuevo, novedoso, porque no se trata de la historia de una ballena o de un gran pez como algunos dicen, porque no dice la Biblia que es una ballena, dice que era un gran pez. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: vino Jonás, hijo de Amitai, versículo 2. Anda, ve a la ¿qué? Me quedé solito. A la gran ¿qué? Ciudad de Nínive. Son 2 cosas importantes hasta el momento: Jonás, Nínive. Y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Verso 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Qué le estaba presentando Dios a Jonás? Una oportunidad. Las oportunidades que Dios nos da o que la vida nos presenta, como usted quiera verlo, porque todo viene de Dios, pero hay definiciones sin querer decir que usted no cree en Dios o que no sabe que Dios está detrás de todo. Pero las oportunidades en la vida casi siempre pelean o compiten con los complejos de nuestra vida. Casi siempre la manera en cómo enfrentamos, le sacamos el cuerpo, afrontamos las oportunidades de la vida o que Dios nos coloca, demuestran la seguridad o la inseguridad de nosotros frente a la vida. Y eso es lo que llamamos nosotros en la psicología, se llama los complejos. Siempre que uno evade una responsabilidad, una oportunidad, una puerta que Dios le abre, usted está demostrando ciertas falencias. Y no son cosas más que complejos. La persona acomplejada casi siempre, como dice, me encanta como dice el versículo, que Jonás se fue. La persona que tiene algún complejo, cuando tenemos complejos en algunas áreas de nuestra vida, en esa área de nuestra vida, cuando enfrentamos una puerta abierta, una oportunidad por Dios,
o por la vida, lo primero que hacemos es irnos. Nos vamos, nos sesgamos. ¿Por qué? Porque nos da temor, nos da miedo. Tenemos la tendencia a huir. Todos nosotros tenemos una tendencia a sacarle el cuerpo a la vida, a las oportunidades que riñen contra nuestras inseguridades. Me llama la atención que a Jonás no lo llama el presidente de la República de Asiria, o de Tarsis, o de Jope, o de Nínive. A él lo llama Dios. Y cuando Dios nos llama a nosotros, es una oportunidad que está asegurada. Lo que viene de Dios va a salir bien, digan amén. ¿Por qué no dice conmigo? Le ordeno a todos mis complejos que se sujeten a la voz de mi Dios. Así de sencillo. Eso se llama identidad, eso se llama tomar autoridad. Y muchas veces retrocedemos al ver las oportunidades porque tenemos el mismo complejo, el complejo de Jonás. Mire a su hermano y dígale, ¿padeces del complejo de Jonás? Levantemos la mano los que alguna vez hemos cogido para otro lado. Ok, muchos Jonases, ¿no Jonás, cierto? Muchos Jonases. Si usted planea hacer menos o hacer lo contrario a lo que Dios le dice, usted será feliz intermitentemente y desgraciado intermitentemente. Entonces, un poquito de felicidad, un poquito de infelicidad. Porque vas a sentir la talla de haber cogido hacia otro lugar. Por eso necesitamos aprovechar lo que Dios coloca como oportunidad. No sé si usted se ha dado cuenta que las personas que logran grandes éxitos son envidiadas, son imitadas y son deseadas por muchos de nosotros. Gente que le va muy bien, uno dice, uy, yo quisiera esto. Cada persona de esas riñó, venció, peleó con sus complejos para enfrentar el problema que quería persuadirlo para irse y no enfrentar la oportunidad. Amén. Cuando mi hijo va a jugar fútbol, siempre le digo que hay que tener 3 cosas en cuenta. Porque cada partido, cada momento que le dé su técnico para jugar, es una oportunidad. Y yo le digo, lo primero que tienes que tener en cuenta es reacción. Lo segundo, el esfuerzo. Y lo tercero, violencia, agresividad. No para golpear a nadie, sino para que si te quitan el balón, el que te quitó el balón merece la muerte. Y tienes que perseguirlo. Ahora, no vaya a pensar que yo le estoy diciendo mío que mate a alguien. Pero él debe ir detrás de ese balón como si fuera la última cosa en su vida. Porque es una oportunidad. Lo mismo sucede con nosotros. El complejo nos hace pasivos. Y todos tenemos un Jonás por allá guardado en algún lado de nuestra vida que riñe con la voluntad de Dios, con la oportunidad de Dios, pero especialmente con la felicidad de nosotros. Porque el hecho de que usted y yo no aprovechemos las oportunidades de Dios, eso no hace feliz a Dios. Dios es feliz plenamente, digan amén. El que sufre, ¿quién es? Nosotros somos los que sufrimos. Ahora, claro, a Dios le duele en su corazón, pero eso no le quita la felicidad a Dios. Además le voy a decir algo. Tarde que temprano, usted se va para allá, pero tiene que volver a cumplir lo que Dios le dijo. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, tarde que temprano te veré caer. Pero caer en el sentido de volver a hacer la voluntad de Dios. No, algunos se alegran. Qué bueno, pastor, buena palabra está echando hoy. Violencia espiritual. Pocas veces cuando Dios en la Biblia da una responsabilidad o una oportunidad, escuche esto y analice su Biblia, la que tiene guardada en su corazón. Pocas veces Dios en la Biblia muestra que alguien desaprovechó una oportunidad. Al principio sufren y padecen el problema o el complejo de Jonás, pero finalmente ¿sabe qué pasa? La gente termina haciendo. Usted lo lee con todos, Moisés, todos, excepto se me viene a la mente un caso, el del joven rico, que el Señor le dijo, que papito, esto, y el tipo se perdió. Él no ganó la oportunidad. Y Dios nos quiere dar un mensaje con esto. Nosotros no podemos estar más apegados a nuestra terquedad y a nuestros complejos. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, yo soy una bendición
Y mire a su hermano y dígale, yo soy una bendición y Dios me va a usar. Amén, iglesia. Y muchas personas relacionan a Jonás únicamente con una ballena, con un gran pez. Hay mucha ignorancia, como lo decía ayer en el ayuno con la Biblia. Con un gran pez, pero va mucho más allá. Y hoy quiero mostrarles una esquina diferente de la historia de Jonás, para que nos demos cuenta que Jonás era un acomplejado. El acomplejado es malgeniado. El acomplejado se disgusta con facilidad con Dios y con todo el mundo, porque él cree que quedó mal hecho y que todo el mundo es perfecto y que él es una sanguijuela. Resulta que no. Resulta que Dios es bueno y nosotros somos bonitos. Digan amén. Mire a su hermano y dígale, tú eres muy bonito. Amén. Empezando por el pastor, ¿cierto? Necesitamos conocer más allá qué es lo que pasa con nosotros con las oportunidades. ¿Por qué nos vamos para el otro lado? ¿Por qué cogemos para otro lado si Dios tiene las bendiciones contadas? ¿Cuál es el complejo? ¿Cuál es la falta de empatía con Dios y con nosotros mismos? Porque una mala decisión o una oportunidad rechazada es algo que también te va a maldecir a ti. Te va a poner triste, y Dios no quiere gente triste en su tierra. Digan amén. Jonás es el ejemplo de las personas rechazadas. Jonás es el ejemplo de los acomplejados. Jonás es el ejemplo de los inseguros. Jonás es el ejemplo de una oportunidad rechazada. Mi deseo es que después de terminar este sermón, todos nosotros retrocedamos y nos vayamos a la dirección correcta. Y para eso necesitamos hacer uso de una cosa, que el acomplejado nunca lo hará. Y por eso huye. Pedir perdón. Ni un amén, qué dureza de corazón. Muy bien, comparto rápidamente con ustedes unos puntitos en el servicio de hoy. El sermón de hoy lo he titulado Complejonás. Complejonás. Me encantó esa palabra que el Espíritu Santo me sapió. Es nueva palabra. Voy a montar un diccionario, el pequeño Ariel. Y dice entonces el primer punto. ¿Le dije o ya le dije el primero? El miedo nos ataca. El miedo nos ataca. El miedo tiene como propósito atacarnos. ¿Para qué? Pues para que nos paralicemos. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Nuevamente volvamos a Jonás. Mantenga una martica. Vamos a trabajar en algunos otros libros, pero Jonás será nuestro principal verso. Jonás 1, 1, 12. Dice así: la palabra del Señor vino ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai. Anda, anda, anda. Escuche, anda. Cuando usted tiene miedo, usted no puede andar. ¿Usted qué hace? Se paraliza. Y la libertad de Dios es que andemos. Digan amén. Mira a su hermano, dígale, papito o mamita, a desfilar. Porque cuando uno camina está libre. Cuando uno está paralizado está sometido al miedo. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive. Les dije que habían dos palabras interesantes hoy, algunas más, pero por el momento Jonás y Nínive. Y proclama contra ella que su maldad ha llegado ¿a dónde? A mi presencia. Cuando la maldad llega a la presencia de Dios, lo que significa es que a Dios ya le penetró el corazón. ¿Qué fue lo que sucedió cuando vino la era diluviana? Cuando vino la era diluviana, el Señor vio la tierra y la presencia entró en su corazón y se entristeció. Y por eso dice que le dolió haber creado al ser humano. Y aquí vuelve y le duele el corazón a Dios por una ciudad que está llena de maldad. Se llama Nínive. Para que conozcamos un poquitico más allá del pez, como les dije, del gran pez que podía ser una ballena, o podía ser un bagre grandote, podía ser una sardina muy grandota, no sabemos. Jonás era un profeta. Jonás no era sacerdote. Los sacerdotes cuidaban la iglesia, escúcheme, mantenían en la iglesia, hacían sacrificio en la iglesia, oraban en la iglesia, visitaban a las personas de la iglesia y ellos los atendían. Eso era ser sacerdote, como una especie de la persona que les está predicando, como un pastor. Eso era un sacerdote. Jonás no lo era. Jonás era profeta. Y el profeta no estaba en la iglesia, sino el profeta se movía. No había en la época muchos profetas, sino un solo profeta.
había no solo un sacerdote, sino cientos de sacerdotes. Es decir, que el que hablaba de parte de Dios era solamente uno. Y no se podía quedar en un lugar, porque para poder hablar, Dios lo enviaba. Por eso le dice, anda, que es lo mismo que sucede con nosotros. Hay muchas personas en la tierra, pero nosotros somos los hijos de Dios. Y para poder cumplir con el propósito para nuestras vidas, tenemos que echar a andar. Dicen amén, iglesia. Vuelva a mirar a su hermano y dígale, ya te lo insisto, dile. Échate a andar. Entonces la gente, como Dios habla en una profecía para confrontar, para animar, la gente no soportaba varios profetas, solo uno. Por eso ayer les predicaba en el ayuno y les decía que cuando uno tiene una intimidad con Dios, aprende a conocer la voz de Dios. Un solo profeta, un solo Dios. Muchos sacerdotes, muchos cristianos, real sacerdocio, nación santa, somos nosotros. Pero hay un solo profeta, hay un solo Dios. Amén, iglesia. Entonces Dios le habla un día a Jonás, como nos habla a nosotros, para cambiar nuestra vida, para cambiar la vida de Jonás. Y la vida de Jonás es cambiada, y la vida suya es cambiada a través de una oportunidad, a través de algo que Dios quiere abrir para su vida. Casi siempre cuando Dios quiere una oportunidad para su vida, abrir algo especial en su vida, siempre estará pensando en Moñona, estará pensando en otras personas. Y por eso la vida del profeta no es fácil. Dios le dice a Jonás, tú tienes que ir a predicar, quiero que vayas a predicar a un poco de gente que se está perdiendo. Y tú eres la persona perfecta para esa actividad. No es fácil llegar a una ciudad donde todo el mundo está a punto de podrirse, y es enviado el profeta Jonás, que es lo mismo que nos sucede a nosotros. Cuando reñimos con nuestros complejos y lo que vamos a hacer demanda de nosotros decisión, firmeza, resolución, nosotros nos paralizamos y decimos, ¿será que sí somos capaces con eso? ¿Será que sí puedo hacerle frente a esto? Y empiezan entonces a reñir lo que les estoy diciendo, el complejo con la tarea. Y la tarea ya está hecha en la mente de Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, mi tarea ya la hizo Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Échese a andar. Échese a andar, vaya detrás de ellos. El Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive para poder salvar a gente que se está perdiendo. Pero Jonás se pone en desacuerdo con Dios porque no le gusta la gente de Nínive. Cuando a uno no le gustan ciertas personas, le falta amor. Y la falta de amor es la revelación de un corazón acomplejado. Cuando a usted le falta amor por alguien, lo primero que tiene que hacer usted es aprender a emparejar su corazón con lo que Dios piensa de usted. Porque cuando usted no ama es porque usted está comparando. Y mi Biblia y la suya dicen que del suyo habla. Y hablamos de lo nuestro. Por eso, si usted se da cuenta, la identidad de Jesús es única. Y el amor de Jesús es única, porque Jesús no es que tenga amor, es que Jesús es el amor. Digan amén, iglesia. Está muy seguro. Y por eso nos ama a todos sin distingo de absolutamente ninguna cosa. Entonces Jonás le dice al Señor, déjame en paz y chao. Y se fue para otro lado. ¿A dónde lo estaba mandando Dios? A Nínive. Diga conmigo, Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Asiria o Nínive, los dos juntitas, capital y país, era la superpotencia del mundo en el momento en que Jonás iba a ir. Era un país que estaba progresando a una velocidad tan grande que se daba una cosa que se llama el genocidio del Estado para cualquiera que atentara contra el desarrollo de Asiria. Lo mataban. Y mataban a todo el mundo que no estuviera de acuerdo con lo que en Asiria se decía. Seguramente en algún lado Jonás leyó eso y dijo, ay no, Jonás, ¿yo qué voy a ir por allá? ¿Yo a qué me meto por allá? Yo salgo corriendo. ¿Riñendo con qué? Con sus complejos. Cuando la tarea es del hombre, uno dice, bueno, me van a mandar a
a una zona roja de Colombia. Y si uno no tiene a Dios, pues uno se asusta. Pero si la tarea viene de Dios, el Señor estará con nosotros. Y Dios nos mete en la boca del lobo para que nos demos cuenta que nuestros complejos no son sino engaños de Satanás. Porque yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Digan amén. ¿Le das un aplauso matutino a Dios? En todo el mundo era odiado a muerte el imperio asirio. Era tan odiado que uno de los profetas que existió en esa época, que se llamaba Nahum, escribió lo siguiente. Vaya conmigo a Nahum, capítulo 3, versículo 1 al 3. Nahum, ahí al ladito de Sofonías, despuesito de Miqueas. Ahí quedamos como en la misma, ¿cierto, pastor? Estamos como Jonás, midiendo para dónde coger. Jonás capítulo 3, versos 1 al 3. Eso, perdón, Nahum. Disculpen, perdónenme, tranquilo, no se pongan bravos. Nahum 3, 1 al 3. Dice así, está hablando del imperio asirio. Y dice así: ay de la ciudad sedienta, Nínive, de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Wow. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de ¿qué? De muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos tropiezan. ¡Wow! Qué cosa tan asquerosa, ¿cierto? ¿Y sabe quién iba para allá? Jonás. ¡Wow! Entonces algunos dirían, ¿tienes razón? ¿Sí o no? Tienes razón, eso es un muy berraco. Eso es muy complicado. Estaba leyendo ahorita y tuve como en este momento cuando estaba viniendo para acá, me acordé de un versículo y quería abrir con ese versículo, pero finalmente el Espíritu Santo no quiso que yo lo hiciera. Pero hay un versículo en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, que me acordé ahorita en la mañana, que dice, se me ha presentado una oportunidad. Dice la Biblia, el apóstol Pablo. Aunque muchos están en contra, pero se me ha presentado una oportunidad. Las oportunidades de nosotros vienen de lo alto, digan amén. Y se dicen cosas terribles de lo que usted va a hacer, porque la oportunidad que Dios le pone, como se lo dije, casi siempre es como la boca del lobo. Pero el Señor estará con nosotros. Dicen amén, iglesia. Jonás le dice más o menos, o piensa en su corazón, si Nahum escribió esto, pues me está diciendo que no vaya. ¿Sí se ha dado cuenta que así somos? Oiga, mire, ahí en la noticia salió, mire lo que salió sobre lo que yo voy a hacer. Ay, me salvé. No. La noticia no mata el sueño de Dios en su vida. El concepto de los demás no abroga lo que Dios te ha dicho a ti. Dicen amén, iglesia. Y a veces le preguntamos a la gente, ¿usted qué piensa de que yo haga de esto o lo otro? Y hay gente que nos va a pensar, uy, pero ¿usted cómo va a ir a Nínive? ¿Usted cómo va a ir por allá? En estos días un jugador muy famoso de Colombia, que asiste a nuestra iglesia, me pidió una consejería. Y él estaba pensando y decía, porque él tiene ofertas de Francia, de Portugal, de Colombia, tiene muchísimas. Tiene ofertas por todos lados porque es un monstruo de jugador. Y estaba en esa disyuntiva. Y casi siempre uno busca donde no tenga problemas. Dicen amén. Uno casi siempre dice, a ver, ¿dónde se ve bien el pisito? Y esas son las decisiones de Lot. Ver todo parejito, todo bonito. La esposa esa, la niña bonita que brinca. Ay, la novia más linda. Y esa es una cuscurria por dentro. Ahora, con eso no estoy diciendo que usted escoja pues a Chuquienta. Lo de Dios se ve complicado, pero se arregla. Escuche lo que le acabo de decir. Lo de Dios se ve complicado, pero se arregla. Lo del hombre
Se ve arreglado, pero se complica. Dicen amén, iglesia. Entonces Jonás empieza a reñir con sus complejos. ¿Cómo hago? ¿Será que voy? Y Jonás, como él es un vidente, él es un profeta, él hace una oración y se da cuenta en la oración de la revelación del WhatsApp, pero no tiene celular. Dios le muestra que por allá en el 2017 habrá WhatsApp, el Face, el Instagram. Y él dice, voy a mandarles un ¿qué? Un mensaje. Muchachos, frikis. Pero no tiene celular, se fregó. ¿Le tocaba qué? Ir, porque no había celular. Hoy en día es fácil. No sé si le ha pasado a usted lo fácil que es pedir perdón o sacar el cuerpo por WhatsApp. Se ríen, ¿cierto? Nosotros con mi esposa aprendemos, los dos, yo la animo o ella me anima, a que hay cosas que no se pueden decir por texto. Hay cosas que hay que poner la G, la cara. Hay que poner la carita. Porque Dios puso la cara por nosotros. Y eso fue lo que no entendió Jonás. Todo lo que Dios ya había hecho por él y él quería excusarse. Quería todo a control remoto, sin dolor. Y yo no les estoy predicando un sermón de dolor. Pero la verdad, sin dolor no hay triunfo. Sin dolor no hay triunfo. Pregúntele eso a un jugador de fútbol, a un gran gimnasta. Y le va a decir, a mí los músculos me duelen, el ácido láctico, que es el que produce el dolor. Y ellos aprenden, Nairo, que ahora está corriendo el Tour, esa gente aprendió a convertir ¿qué? El dolor. Ellos viven en dolor para poder llegar a la victoria. Y el cristianismo pues no es masoquismo, pero nuevamente le recuerdo que si se ve complicado, Dios se lo va a arreglar a usted. Amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, si estás acomplejado, usa el WhatsApp. Dígale ahora, dígale, si sigues acomplejado, usa el Facebook. Y ahora dígale, si estás fregado, usa el Instagram. ¿Cierto o no? No hay mejor manera que escondernos en las redes sociales, ¿o no? Es la mejor manera. No, Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que, y yo le doy gracias a Dios de que Dios no nos manda mensajes a nosotros. Dios ha venido a nosotros. Amén, iglesia. El complejo nos lleva siempre en dirección contraria. Un complejo es un engaño. Y la vía contraria es un engaño. O sea que el complejo me saca de la voluntad de Dios. Wow. El complejo me hace inadecuado para la oportunidad. Y me hace adecuado para el fracaso. Porque uno cuando está complejado en algún área de su vida, uno dice, me lo merezco. Yo soy así. Yo como ya sabía, yo no voy por allá. Que fue más o menos lo que hizo nuestro amigo Jonás. Las oportunidades no siempre son divertidas. El domingo pasado Dios nos predicó acerca de comer, beber y divertirse. El placer ordenado por Dios con una base bíblica de santidad. Las oportunidades no siempre son divertidas. No siempre son seguras desde nuestra perspectiva. Pero las oportunidades son divertidas para Dios. No sé si alguna vez usted le ha puesto un reto difícil a uno de sus hijos o a una mascota y usted se ríe cuando ve que la persona no es capaz de hacerlo. Porque usted sabe que finalmente lo va a hacer. Y usted se deleita viendo, ya casi lo logra. Cuando el niño está aprendiendo a caminar, venga, venga, y se da en la trompa el chino. Y usted, claro, a usted le duele, pero usted se ríe por dentro porque sabe que el muchacho lo va a lograr. Dios sabe que usted y yo lo podemos lograr. Nínive es ese lugar donde Dios nos llamó a todos nosotros
Nínive es el lugar donde Dios lo quiere tener, porque hay cosas que se están muriendo, porque hay cosas que van a desaparecer, y usted puede ser un conquistador y un libertador de personas, de momentos, de oportunidades, de empresas, no sé cuántas cosas hay en Nínive. Todos tenemos una Nínive y necesitamos ir a ella. Necesitamos no coger para el otro lado, sino creer que somos adecuados para un trabajo en Nínive. Diga conmigo, estoy apto para ir a Nínive. Jonás no se va a Nínive. Jonás se va ¿para dónde? A Tarsis. Por eso les decía que el miedo es un peligro de coger ¿para dónde? Para el lado contrario. Nínive, Tarsis. Ni siquiera se parecen los nombres como para decirlo, me equivoqué. Son dos cosas totalmente contrarias. Y nuestro amigo Jonás se va para otro lado. ¿Qué es lo que le pasa a usted y me pasa a mí? Cogemos para un lado contrario, evadimos la responsabilidad, evadimos el sueño de Dios y le quitamos a muchas personas la bendición de haber estado ayudándolos en algo. ¿Dicen amén? Mire a su hermano y dígale, no obedeciendo, dile, ¿has perjudicado a alguien? Y esa es una buena pregunta hoy. Quiero al final terminar un poquitico con eso, pero les anticipo que cuando uno toma decisiones de enfrentar los Nínives de la vida, uno está demostrando una cosa muy grande por la gente y por Dios: amor. Amar a Dios es pasar por alto mi comodidad para disfrutar de la incomodidad, porque la incomodidad se disfruta cuando tú sabes que el Señor tu Dios estará contigo. Todos sabemos que Dios nos está llamando. Todos en este lugar sabemos eso. Digan amén. Todos en este lugar sabemos y decimos, ay Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a...? Porque Dios quiere que vayamos a Nínive. Hay un Nínive en nuestra vida. Hay un Nínive que todos los días nos está llamando. Hay gente muriendo, hay sueños muriéndose, hay dinero que se está pudriendo. Todas las oportunidades, vea las materiales, vea las sentimentales, vea las espirituales, como quiera verlas. Y huir obedece al temor que tenemos a la confrontación. ¿A la confrontación de qué? De que nosotros queremos la zona cómoda. Y la zona cómoda es la pesadilla más larga que un ser humano puede vivir. Yo me asombro cuando yo veo personas que tienen ciertos años encima y no trabajan ni estudiaron. Yo me asombro, digo, wow, ¿y estos qué? Menos mal que ahorita no me sale trabajo en julio porque está el Tour de Francia. Uy, sinvergüenza. No para cogerlo a... Uy, Dios mío, qué guata tan inmunda. La prosperidad exige dolor en cualquier área de la vida. Se los he venido diciendo todos los domingos. La felicidad, un matrimonio, unos hijos muy bonitos, pero detrás de una esposa bonita y unos hijos divinos, ay Dios mío, pica la araña. Evadimos a Nínive y no podemos seguirle sacando el cuerpo a Nínive. Nosotros nacimos para ser valientes, digan amén. Yo nací para ser valiente, usted es valiente. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Usted nació para ser valiente. Josué capítulo 1, verso 9, por favor. Josué 1, 9, por favor. Josué capítulo 1, verso 9. Dice así: ya te lo he ordenado. Wow, Dios tiene que hablarnos a veces así, oiga. Una persona bien complicada y bien religiosa y bien humanista diría, uy, ¿cómo les escribe su Dios a ustedes? Pero es que Dios también tiene que ser firme y resuelto con nosotros. Dicen amén, iglesia. Ya te lo he ordenado. Sé que fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde huyas. ¿A donde qué? A donde andes, no a donde huyas. Donde huyes te vas con tu complejo y cada vez la brecha es más grande. Cada vez vas a sentir que la brecha es más grande. El primer capítulo de Jonás
leemos cómo él solamente huye al llamado de Dios. Huye no solamente al llamado de Dios, sino a algo que puede ayudarnos a nosotros a recapacitar, a la presencia de Dios. Quiero que piense hoy y se vaya pensando esta semana en los complejos y en las deficiencias de persona que usted tiene. ¿Qué tanta comunión tiene con Dios? Y se dará cuenta que no hay comunión donde hay complejos. Porque donde hay unidad con Dios, no hay complejos. Dios le hace saber que usted es una bendición, que usted es una obra terminada en la cruz del Calvario. El antídoto para el temor es la presencia del Señor. Diga conmigo eso. El antídoto para el temor es la presencia del Señor. Dígalo por segunda vez. Clave número 1, dijimos. Ok, número 2. Las opciones nos sacan. Las opciones nos sacan. Jonás capítulo 1, versículo 3. Vamos a volverlo a leer. Y dice así: Jonás se fue, pero en dirección a ¿qué? A Tarsis. Cuando se mete el pero fue porque no lo hizo, ¿cierto? No compró los huevos, pero compró otra cosa. Es lo que se quiere decir, un plan alterno. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir de el Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo, ¿cierto? Casi siempre que usted tiene complejos, usted se va más de rumba, ¿no? Zarpaba rumbo ¿a qué? A Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así ¿de quién? Del Señor. Me llama la atención algo. Pagó el pasaje. Diga conmigo eso, pagó el pasaje. ¿Ustedes han visto los muchachos esos que se brincan las estaciones y se suben a los buses sin pagar? Van en contrario a lo que todos hacen, pagar el pasaje. Jonás no iba en contravía de nadie. Él se portaba bien delante de los hombres, pero se portaba muy mal delante de Dios. Y se portaba muy mal delante de Nínive, porque Nínive se estaba muriendo. Y la opción era pagar su tiquete. En los tiempos de Jonás, me puse a leer un poco, y apenas se estaban haciendo o acuñando los primeros billetes o monedas. No existía mucha gente que tuviera dinero. La inseguridad de Jonás lo llevó no solamente a irse para otro lado, sino a hacer lo que fuera para conseguir un billete que casi nadie lo tenía. Y voy a decirles otra cosa, menos un profeta. Si ustedes se acuerdan de Elías, un profeta vivía con los bolsillos limpios. Dicen amén, iglesia. O sea que tenía valor para ciertas cosas y temor para otras. Tenía invertida su vida por sus complejos. No se dio cuenta que consiguió un billete cuando apenas estaban saliendo. Levanten la mano los que tienen un billete de 100,000 en el bolsillo ahora, de ese de billete nuevo, de 100,000. ¿Sí ve? No hay ni un Jonás aquí. No es lo normal que uno cargue con un billete de 100,000. Menos con esta inseguridad, ¿cierto? A ese muchachito no hay que sacarlo tan seguido, ¿cierto? Jonás tenía plata para el tiquete. Jonás tenía todo premeditado. El complejo te paraliza antes de que la oportunidad se te presente. Escuche bien. Mire sus complejos y usted se dará cuenta que usted se prepara con anticipación. El complejo desgasta demasiado. El complejo abusa de nosotros. Casi nadie podía hacer lo que hizo Jonás, tener un billete en la mano e ir a comprar un pasaje, y él lo tenía. Viajar en barco era como viajar en un Mirage, Cali, Madrid. Y Jonás tenía la plata para poder evadir su responsabilidad.
hacemos lo que sea con tal de evadir nuestra responsabilidad. Tarsis no era la voluntad de Dios. Tarsis era la ciudad donde Jonás esperaba cambiar su vida. Y a veces nosotros en nuestros complejos queremos buscar cosas que cambien nuestras vidas y no nos sometemos a la voluntad de Dios para que Él cambie nuestras vidas. Porque cuando Dios cambia nuestras vidas, Dios nos lleva a Nínive y a través de nuestra vida cambiada cambia otras vidas. Y necesitamos sentir dolor por los demás. Digan amén, iglesia. El dinero brinda muchas opciones, trae muchos dolores. La voluntad de Dios no tiene opciones, es una sola. Y no trae dolores, trae bendiciones. Dicen amén, iglesia. Por eso el dinero, la gente se aloca canto con el dinero. Hay frases que dicen hasta esto: el dinero compra la felicidad. Y resulta que no. Lo que compra la felicidad es obedecer al Señor. Tener opciones es confundirse en la voluntad de Dios. Tarsis no estaba en la mente de Dios. Tarsis está en la mente de un acomplejado. Tarsis es echarle mano a algo porque tengo temor de otra cosa. Conozco muchas personas que por la presión han tomado decisiones de irse hacia Tarsis por sus miedos y sus complejos, y han abandonado el trabajo maravilloso que Dios tenía para sus vidas en la despiadada Nínive, donde ella es despiadada, pero sus víctimas sufren para que llegue un Jonás. Y no llegamos. No nos duelen los demás. Y el cristianismo dice que nos deben doler los demás. Mire a su hermano y dile: ¿te duelen los demás? Pregúntese si usted todo lo busca por usted. Uno, ¿cómo se da cuenta, pastor, que uno busca lo de uno y no lo de los demás? Escúchese orar. Escúchese orar. Ay, pastor, pero es que yo oro por mi tía. Ese es usted. Es que yo oro por los vecinos. Ese es usted. Pero cuando ya usted empieza a hacer oraciones por el perdido, te duele lo que está sucediendo en Venezuela, te duele lo que sucede por allá yo no sé dónde, usted se está metiendo en el campo de Nínive. Y era lo que Jonás estaba evitando, fuera lo que fuera. ¿Qué era Tarsis? Si Nínive era la ciudad esa que les dije, Tarsis era una ciudad hiper mega place. Era una ciudad nice. No era fuerte y sanguinaria como Nínive. Pero yo me puse a pensar ayer haciendo el sermón el día de ayer, en la noche, y pensé en algo. Tarsis era como un Silicon Valley, más o menos. Silicon Valley es el valle de la silicona donde están las grandes empresas de más desarrollo del mundo. Está Face, está Apple, está Google. Están todas esas empresas que están emergiendo. Y vivir en Silicon Valley es vivir en Silicon Valley. Ir a Silicon Valley es wow. Fuiste, conociste los edificios, es lo más play que hay en el mundo. Porque las redes sociales se volvieron lo más play. Y hacia allá se iba nuestro hermano y nuestro amigo Jonás. El complejo nos hace buscar nuestro Silicon Valley, nuestros Tarsis. Vivimos mucho de la silicona. Buscamos cómo refugiarnos en medio de cosas que nos den seguridad aparente. Porque el complejo solamente se guarda en el esfuerzo humano con la apariencia. Isaías capítulo 2, versículo 12. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes. Aquí está hablando de Tarsis. Esta es Tarsis. Aquí está el profeta Isaías hablando contra Tarsis, el Silicon Valley. Contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. Sáltese al versículo 16 y mire esta cosa tan tremenda. Contra todas las naves de Tarsis. Wow, me provoca ponerme a llorar y decirle: Señor, perdóname.
¿A qué hora me meto yo en lo que me meto, Dios? Mi complejo me lleva a matarme, a suicidarme, a morirme. Contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos, ¿qué? Lujosos. Yo les decía ahorita, lo de Dios no tiene apariencia, pero lo de Dios tiene supervivencia. Lo de Dios no es muy bonito. Por eso Él dice que de lo vil y lo menospreciado. Wow. ¿Sabe qué apariencia tenía Jesús? Jesús no tenía ninguna apariencia. No tenía un Rolex en la mano. No tenía los zapatos ni siquiera que yo tengo puestos. Dice Isaías que parecía una raíz de tierra seca tirada en el piso que cualquiera la patea. Ese era su Jesús. Ahora mírelo, coronado de gloria y majestad. ¿Quiénes éramos nosotros? Secos, desabridos. Y para el mundo muchos seguimos siendo así, pero por dentro brillamos, porque Jesús es nuestra vida. ¿Le das un aplauso a Dios por la belleza de Jesús? Jonás huye a Silicon Valley. Se va para Silicon Valley. Lo único seguro que tenía Jonás era Nínive, pero en Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Que Dios nos perdone cuando hemos vivido por la apariencia y las circunstancias nos han movido de los lugares que Dios nos dio, que eran difíciles, que exigen esfuerzo, pero los abandonamos. Y al abandonar a Nínive, abandonamos salvaciones, redenciones, arrepentimientos, familias restauradas, parejas restauradas, muchachos regenerados. Silicon Valley no necesita de Dios. Silicon Valley es Dios. Nínive es como un infierno, pero no es el infierno. Está a un pelo de ser el cielo, pero solamente necesita su obediencia y la mía. Clave número 3. Ya voy a terminar, son 11 puntos. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué no van en vía hacia lo de Dios? La miopía. Clave número 3, la miopía. Levanten la mano los que tienen miopía, los que sufrimos de miopía, ¿cierto? Los que tenemos miopía es que no vemos de lejos. Y hay otros que no ven eso se llama, ¿cómo se llama? Astigmatismo. Muy bien. El problema cuando uno está casado es que en la pareja los dos tengan miopía o astigmatismo. Se fregaron. Me encanta Dios, yo amo a Dios. Yo tengo miopía. Yo de lejos no veo muy bien. Pero mi esposa tiene astigmatismo. Ella de cerca no vio un carajo. Entonces, todo lo que yo quiero ver de lejos, ella me dice, ahí dice a 40 millas. Y todo lo que ella no ve de cerca, yo le digo, porque ya los brazos no le dan más. Me encanta cuando mi esposa pone la tablet ahí, si viene acá y lee. Yo digo, Dios mío, terrible, ¿cierto? Pero bueno, la miopía y el astigmatismo es una guerra. No ver de lejos es un problema, porque aunque Dios está cerca, Dios está lejos. Aunque Dios está cerca, Dios está lejos. Dios no es fácil de leer. Esa es la verdad. Dios no es fácil de comprender. Dios parece una mujer. Digan amén los hombres. Bonito, precioso. Ay, pero vaya y entiéndalo. Lo mismo con las viejas. Te ven las mujeres, todas son bonitas. Digan amén las mujeres. Mírelas. Pero cómo son de fregadas. Digan amén los hombres. ¿Sí ve? Hasta
Hasta ahí le llegó el amén a las viejas. Bueno, la cosa va bien hoy. Siempre la miopía nos deja ver que hay otra puerta que se puede abrir. Siempre. Siempre la miopía nos lleva a pensar que hay un plan que nosotros podemos abrir. Se llama Tarsis. Cuando usted tiene miopía, a usted le ponen la tabla para leer y usted alcanza a leer con mucho esfuerzo y la optómetra o la oftalmóloga le dice, ¿qué dice aquí? Y uno dice, Tarsis. De muy lejos te vuelves miope. Mucha distancia con Dios te da miopía y no alcanzas a leerle a Dios lo que Él quiere. Y si lo lees, tu complejo te dice que no alcanzas a distinguirlo bien. Nosotros nos ayudamos. A nosotros se nos crece la nariz. Digan amén. Mírenle la nariz al de al lado y mire lo mentiroso que es. Por el tamaño de la nariz usted sabe ya. Jonás capítulo 1, verso 4 al 5. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Verso 5. Los marineros aterrados, me quedé solo, y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormir como profundamente. Profundamente. Jonás no quería estar en Nínive. Jonás quería irse al sueño americano y por eso descansaba en su sueño. Escúcheme lo que estoy diciendo. Nuestros complejos, cuando evitan la confrontación, nos hacen dormir. Y nunca cambias, porque vas como dormido, le vas sacando el cuerpo a la situación. En esa época los barcos iban a Tarsis. Tarsis era el sueño americano. Y hoy en día la gente se mete por el hueco para llegar al sueño americano. Es exactamente lo mismo. Huir de una realidad, de algo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero nuestros complejos nos sacan de la bendición de Dios. Y todo empieza a descomponerse en nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. Cuando todo es normal, cuando todo está bien, cualquier Dios es bueno. Escuche lo que el pastor le está diciendo. Cuando todo va normal con una familia, usted se da cuenta. En una familia todo va bien, los hijos bien, pero de un momento a otro, ellos tienen dioses, porque todo está normal. Pero cuando viene alguna enfermedad sobre un hijo, cualquier cosa sobre el matrimonio y se asustan y quieren ayuda, solamente sirve un solo Dios. Un solo Dios. Cuando todo está normal, ¿para qué necesito a Dios? Eso fue lo que pensó ¿quién? Jonás. ¿Qué profesión tenía? Profeta. ¿Y cómo iba? Durmiendo, porque no necesitaba a quién. ¿Voy para dónde? Silicon Valley. En barco de lujo, dice la Biblia. Wow, primera clase. Pagó con billetes que no eran usuales. Pero por dentro, Dios sigue trabajando. Díganle amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, por dentro, Dios te sigue hablando. Amén. Cuando la situación se nos sale de nuestras manos, necesitamos urgente un Dios real. Un Dios grande y real. Y por eso los marineros se empezaron a asustar. Ellos iban tranquilos en el barco. Iban con Zeus, iban con el otro, iban con Astarot, iban con Moloch, iban con todos sus dioses felices. Pero cuando se les viene el barco al suelo y empieza la tormenta, solamente necesitan un solo Dios. Amén, iglesia. Y por eso el capitán le dice a Jonás, oiga hermano, todos nosotros aquí clamándole a nuestros dioses, y usted tirado ahí en ese camarote durmiendo, no sea flojo, ore a su Dios a ver si es el que falta por invocar. Wow.
en el complejo, la única manera de advertir seguridad y acabar con esa pendejada de que ese sentido de inferioridad es invocar al Dios perfecto para que sane nuestro corazón. Dicen amén, iglesia. El capitán pagano le está pidiendo al profeta de Dios que ore. Qué cosa tan terrible. Siempre que vamos en contravía, lo primero que disminuye en nuestra vida es la oración, la comunión con Dios, porque el que la debe, qué cosa tan impresionante. Me encanta, me encanta. Yo una vez fui a un funeral. Había un muchacho que se había convertido a la iglesia y era un pandillero muy importante, no sé de dónde. Y el muchacho se había convertido al Señor, iba allá en la Quinta Porro con nosotros y un día lo asesinaron. Él murió en mis brazos, las últimas palabras fueron en mis brazos, fue muy doloroso para mí. Y yo fui al funeral, a una funeraria que queda aquí arriba, un cementerio, la 56. Y estábamos en el funeral cuando empezaron a llegar todos los muchachos armados. Yo dije, Dios mío, y con grabadoras a todo volumen, estaba empezando el reggaetón, o yo no sé qué porquería había en esa época. Y marihuana, mejor dicho, yo ya estaba, era... Ay, Dios mío. Y yo me empecé a asustar. Como era tanta gente, había yo creo que por ahí unos 3,000 personas o más. Y era una montaña llena de gente. Yo me hice para un lado. Yo tuve miedo porque empezaron a hacer tiros al aire. Entonces yo me hice a un lado, me fui saliendo. Hasta ahí llegué, yo ya acompañé, ese man ya está en el cielo. Cuando se viene un muchacho con un revólver en la mano y me dice, ¿qué, pastor, no va a orar o qué? Uy, Dios, qué vergüenza, Dios. Yo no sé, me estaba acomodando. Terrible, ¿cierto? Yo les cuento eso, pero ese día yo me sentía una cucaracha espiritual, me sentía como Jonás. Me dio miedo. Y mire hasta dónde me buscó el pandillero ese. Y así me mostraba el revólver. ¿Usted qué, no va a orar o qué? Yo sí, tranquilo, estaba aquí tomando aire para ver qué me dice el Señor. Yo hice la oración de fe más corta. Reciban a Jesús en su corazón. Amén. Vamos. Qué cosa, ¿cierto? Los complejos. Dios no va a permitir que uno muera en medio de una tarea que Dios le está poniendo. Digan amén. Y si se muere, ¿para dónde se va? Pero no para Tarsis. Si se ahoga en Tarsis, frikis. Amén, iglesia. Jonás 1:9. Soy hebreo. Wow. Y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. ¿Soy qué? Hebreo. Wow. Soy hebreo, soy cristiano, evangélico, casarroquero. Voy al primer servicio, pero no quiero saber nada de Dios, porque mis complejos me hacen huir del miedo que me da enfrentar el plan de salvación de otras personas y mi felicidad. Terrible. Terrible, Dios. Yo le digo, Señor, guárdanos. Guárdanos de llegar a ser tan flojos en la vida. Necesitamos prestarle atención al llamado de Dios para nuestra vida. Dios quiere que hagamos algo por nosotros, pero que no pases por alto a otros. No quiere que te olvides de los demás. Los demás son importantes. Los demás son importantes. Siempre se lo digo a mi familia cuando estamos exhaustos y cansados. A mi esposa le digo, lo hacemos por Jesús. Sigamos la milla más. Hagámosle más. Agotados. Porque los demás hacen parte de mi felicidad y de la suya. Amén, iglesia. Clave número 4. La culpa nos esconde. Ya voy a terminar. La culpa nos esconde. La culpa es un sentimiento que cuando llega a tu vida tiene la facultad y la destreza de escondernos. Es decir, de meternos en el anonimato. Lo que yo hice ese día con los pandilleros, me escondí. ¿Por qué? Porque siento culpa, siento complejos, siento miedos. Y Dios nos ha ordenado que seamos fuertes y valientes.
que Él nos acompañará a donde nos ha enviado. Amén, iglesia. Jonás capítulo 1, verso 11-12. Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar. Wow. Y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que estoy afuera. No, mentiras. No, pero es que estaba como para eso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ustedes poco de música gospel, más bien de ranchera, ¿no? Yo lo dije para ver a ver si estaban en unidad. Bueno, entonces, ¿dónde voy yo? Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. No hay ningún pasaje bíblico que describa mejor el sentimiento de remordimiento y culpa que este. Tómenme, láncenme. Yo soy el motivo. Terrible, Dios mío. Terrible, terrible que uno llegue a un punto donde uno diga: yo soy el motivo de esta desgracia. No, Dios no quiere que lleguemos a eso. Dios quiere que nosotros seamos parte de la solución. Digan amén, iglesia. ¿Por qué no dice conmigo: yo soy parte de la solución en la ciudad de Nínive? Nínive es Cali. ¿No se han dado cuenta que nuestro país es Nínive? ¿No se dan cuenta que vivimos en un mundo que se llama Nínive? Y Dios nos puso aquí. Y algunas personas toman la decisión: yo mejor me voy a vivir a un pueblito por allá desconocido. Me voy para Tamangandapio. Y preciso llega a Tamangandapio, se cae un árbol y lo mató. No, es aquí donde Dios nos tiene a nosotros. Voy donde... ya les leí el versículo, ¿cierto? Los marineros, escúcheme esto para que usted se siente a llorar como yo lloré. Los marineros se niegan a echar a Jonás al agua. El profeta es más desgraciado que los marineros inconversos, porque el profeta se quiere suicidar para dejar que muchos mueran en Nínive. Y los inconversos le quieren salvar la vida a uno, a pesar de que ellos corren el riesgo de morir todos por ese zángano. Hay uno que murió por todos nosotros. Y ahí el que uno murió por nosotros está esperando que tú entregues la vida por otros. Ahí sí ningún amén, ¿no? Ahí sí no, porque nosotros vamos en barco de lujo a Tarsis. Cristianismo sin movimientos, sin turbulencias, no existe. Este mundo está podrido. Y este mundo necesita médicos voluntarios como nosotros. No sé si han visto que ahorita en Colombia llegó a Cartagena o a Santa Marta un gran barco que opera labios leporinos. Conozco un médico que me hizo a mí la ortodoncia cuando tenía las muelas todas desordenadas. Y él hace parte de eso. Y él sacrifica un mes al año de salario. Y es uno de los mejores ortodoncistas que tiene la ciudad. ¿Por qué? ¿Va a dónde? A Nínive. La incomodidad nos lleva a la prosperidad, aunque a veces pensemos que la incomodidad nos va a hacer daño. No, la incomodidad con Dios nos prospera. Digan amén, iglesia. Entonces ellos no tiran a Jonás, y Jonás sí tira a Nínive. Mire a su hermano y dígale lo siguiente: ¿a quién has tirado? ¿A quién estamos matando nosotros? Jonás no se dio cuenta que él era el actor principal de la película. Él no se dio cuenta nunca. Yo voy a decirle algo: usted y yo somos actores principales de nuestra vida. No nos podemos esconder en la nagua de nuestra esposa, ni en la de la mamá, ni en la de nadie. Tenemos que asumir nuestro rol. Resultaron mejores profetas los del barco que el profeta de Dios. Terrible. Que Dios nos guarde. Amén, iglesia. Versículo 16, ahí mismo en el capítulo 1, ya voy a terminar.
Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. ¿Tiraron a quién? A Jonás. Finalmente dijeron, oiga, no hay nada más que hacer, votemos al tarúpido. Y cogieron al tarúpido cristiano y lo tiraron a la mar. La pregunta que yo quiero hacerte hoy: ¿vale la pena entrar al mar, medio suicidarse, para ir a Nínive a sufrir también? Porque en Nínive Dios va con uno, pero también se sufre. Pero la pregunta es, ¿vale la pena hacer una escala en medio del mar para sufrir más? ¿Somos masoquistas o qué? Y la única manera de evitar el masoquismo es ir directo hacia la voluntad de Dios, sin escalas. Digan amén, iglesia. Mire a su hermano, dígale, la voluntad de Dios no tiene escalas. ¿Cómo se dice? ¿Por tercera vez? No nos bajemos. Si ya nos enfletamos en esto, vámonos. Me encantan esos buses que van de aquí a Bogotá o a cualquier parte del país y no paran en ningún lado. Usted puede estar con la vejiga que se otea y el tipo dice, yo no puedo parar. Este bus está cerrado, estoy vigilado satelitalmente. Si me pillan, me sancionan. Solamente hay una parada en tal lado y punto. Si no, imagínese, todo el mundo parando y las viejas que orinan cada ratón. ¡Qué parada! Terrible. Toca contena. Silicon Valley no necesita púlpitos. Tarsis no necesita púlpitos. Tarsis no necesitaba médicos. Los médicos lo necesitaba Nínive. Y ahí era donde Dios quería que su siervo estuviera. Donde hay necesidad, está el Señor. Amén, iglesia. Donde no se reconoce la necesidad, donde hay plata, no hay problema. Silicon Valley, Tarsis, lujosos, ¿qué vamos a necesitar? Dios, ¿qué es eso? Una señora le dijo a mi esposa en estos días que el hijo se le fue a vivir por allá a California. Dios lo está bendiciendo mucho. Él iba a regalar una casa y de pronto llegó el muchacho y le dijo, mamá, deje esa iglesia, deje su trabajo, tome esta plata y haga lo que quiera. Mi Dios no es negociable. Diga conmigo eso, mi Dios no es negociable. Mire a su hermano, dígale, podré estar en la inmunda, pero no voy a Tarsis. Y dale un aplauso a Dios con todo tu santo corazón. Y termino con el punto número 5. Estoy demorado, perdónenme, pero ya salí muy rápido antes de que se nos ahoguen todos acá. Clave número 5. Si no oramos, naufragamos. Si no oramos, naufragamos. No le vayan a contar al pastor Darío que le cambié la frase o si no me echan. Si no oramos, naufragamos. Dios dispone un gran pez para que se trague a Jonás. Wow. A mí esa parte me hace llorar. Porque todos nosotros hemos vivido peces que no estaban en la mente de Dios. Dios ha tenido que adiestrar peces para que nos traguen a muchos de nosotros por una temporada. Dicen amén, iglesia. Jonás 1:17. El Señor por su parte, wow, me parece que Dios está llorando. Me parece que Dios en ese momento está diciendo, Gabriel, tenemos que hacer esto. Y Gabriel le dice, sí, Señor, tenemos que hacerlo. Y mire lo que dice. El Señor por su parte dispuso, un enorme pez para que se tragara a su hijo amado. Wow. A su Jonás, a su profeta, al único profeta del momento, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. 3 días. 3 días el tiempo perfecto para dejar la necedad, pero con mucho dolor. Es cierto que en Nínive podía haber dolor, pero que a uno se lo trague un pez y estar en la oscuridad de las vísceras de un animal.
oculto ahí sin saber qué va a pasar, sabiendo en el fondo que la conciencia te reclama no haber ido allá, sino coger para allá. Son 3 días que pueden durar toda la vida. Toda la vida. Entonces Dios llama a un pez, porque los animales los creó Dios. Y Dios llama a un pez y le dice: ven acá. Y el pez viene y le dice: sí, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dice: necesito que me hagas un favor. Necesito que te tragues a un humano llamado Jonás. Pero te voy a pedir un favor, sin masticar. Me encanta el humor de Dios. Me fascina mi Dios. Nada de ácido clorhídrico para que no me lo vaya a desfigurar. Estás aquí, estás de ayuno, papi. Qué cosa tan impresionante. Yo no sabía que los peces eran domesticables. Yo pensé que un pez estaba en una pecera y hay peces que obedecen, que la gente los llama y ellos se arriman. ¡Wow! Eso me llama la atención. Dios es el creador de los peces. Y a Dios le duele el alma que un pez tenga más cerebro que un hijo de Dios, que sea más obediente un bagre que uno de nosotros. Eso tiene que destrozarle el corazón a Dios. Como cuando como padres nos destruye el corazón que nuestros hijos no nos obedezcan y nuestra mascota viene rápido a nuestros pies. ¡Wow! Yo como he aprendido de Amber. Usted llama a su perro, su perra y ¡fum! A la orden. Y más si es la hora del almuerzo. Uno a veces llama a los hijos a almorzar. ¡Almorzar! ¡Almorzar! Se está enfriando. ¡Almorzar! Oye, qué cosa tan terrible, ¿cierto? Y Dios le dice a Jonás que vaya a la gran ciudad. Jonás no leyó eso. Dios sabía que era la ciudad sanguinaria, pero Dios le estaba diciendo: ve a la gran ciudad, porque hay una gran oportunidad. Donde hay grandes problemas, se los dije el domingo pasado. Hay grandes cosas que Dios puede hacer. Dios usa todo el tiempo el gran. Todo el tiempo. Dice: vas a la gran ciudad. Se desató un gran viento, una gran tormenta, un gran barco, un gran pez. ¡Wow! Mi Dios es grande. Mientras Dios era el gran, Jonás iba hacia abajo. Dice que compró un pasaje para Tarsis y descendió a Tarsis. Entró al barco y descendió al camarote. Dice que salió del barco y descendió a las entrañas de un pez. Y dice que de las entrañas del pez descendió a las playas de Nínive. Tarde que temprano, el gran yo soy hará que nosotros reconozcamos de rodillas que Dios siempre tiene la verdad, tiene la razón. Amén, iglesia. ¿Por qué no dices conmigo: Señor, tú eres el gran? Y al gran dele un gran aplauso, Casarroca. Finalmente Jonás hace una oración y Dios escucha la oración. Y yo te invito en este momento a que pienses un segundo. Si te fuiste para Tarsis, a Dios lo mueve una oración camino a Tarsis. Tu complejo se mueve y se va de tu vida a través de una oración. Cambiará tu vida. Dios nunca cambia. Lo mueve una oración suya, porque Dios respeta para donde vaya usted.
Y no sé cuántos de los que están aquí hoy fueron a Tarsis o están caminando para Tarsis. Yo los animo a que dejen sus complejos, sus inseguridades, sus muy robustas oportunidades, sus muy seguros caminos, y le echen una miradita al Dios que hasta los paganos necesitan en momentos de turbulencia, y que ustedes lo conocen y que lo aman, pero que han abandonado el tiquete hacia Nínive. No obedecer propicia vómito, y por eso el pez vomitó a Jonás. Y por eso mi Biblia dice que el gran pez, que es Dios, si no obedecemos, nos vomitará de su boca. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Yo me puse a investigar algo ya para terminar el sermón y para terminar haciéndolo, porque no me había puesto nunca a pensar qué significaba la palabra Jonás. La palabra Jonás significa paloma. Y yo creo que Jonás nunca supo que era una paloma. Se movió como un gallinazo toda su vida. Y yo no sé si usted lo que significa su nombre, Hijo de Dios. No sé si usted sabe lo que significa ser oveja y no cabra. No sé si sabes lo que significa la oportunidad de amor que Dios te está dando en Nínive. Nínive transformará la vida de otros, pero demostrará el gran impacto de amor que usted y yo tenemos. Muévase hacia Nínive. Demuestre amor hacia otras personas. Demuestre amor hacia el plan de Dios. Demuestre que ama a Dios. Porque lo único que le faltó a Jonás fue amor. Amor por él, amor hacia Dios, amor por Nínive. Hay que amar este mundo. Hay que amar la gente del mundo. Hay que sentir dolor por el mundo. Hay que sentir dolor por lo que sucede en Venezuela, por lo que sucede con otros países, el hambre de nuestro país, la injusticia de nuestro país. Estamos muy cómodos. Casi siempre venimos a nuestra iglesia para que Dios nos tanquee a nosotros. Pero qué bueno gastar la gasolina del domingo pensando en otros. Y a veces, voy a decirlo algo, hay gente que es tan descuidada con los demás que hasta ni su propia familia es vigilada por sus oraciones, conociendo de Dios. No asumir mi responsabilidad desata en mí más complejos. Asumir mi responsabilidad me asegura y me hace el héroe de algunos, pero especialmente de mi Dios, y eso me da identidad, porque yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Dios dice que va a destruir a Nínive. ¿Y sabe por qué Dios no destruye a Nínive? Porque el profeta llega vomitado a Nínive. Y yo le decía al Señor ayer, qué esfuerzo tan triste el de Jonás. Predicar vomitado. ¿Qué significa? Jonás odiaba a esas personas. Y a veces vivimos una vida vomitados, con bilis por encima. Y aún así, Dios es tan soberano que por el vomitado profeta le quita la maldición de la destrucción a 120,000 personas que vivían en Nínive. ¿Sí se da cuenta? El Dios tan lindo que tenemos. Dios tiene un plan para otros y lo va a cumplir a través de nosotros. La falta de amor nos impedirá entrar a las oportunidades que Dios tiene para nosotros. No sea cobarde, sea fuerte y valiente. El Señor estará con usted. Oremos un segundo. Padre de los cielos, te alabo, te bendigo. Te doy infinitas gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de ser confrontados con tu palabra, de movernos, Señor Jesucristo, con los vientos de tu palabra y no con los vientos y la turbulencia de nuestros Tarsis.
Gracias, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Jesús. Y yo quiero llamar la atención especialmente en este momento a todos aquellos que estamos caminando hacia Tarsis, que hay una sirena que está sonando fuerte en su corazón y en el mío, y que nos está diciendo: hacia allá no, Ariel. Yo te necesito en otros lugares. Tú eres necesario en otros lugares. Eres amado, eres reconocido y útil en otros lugares. Y hoy es importante que usted obedezca al llamado de Dios. Y quiero terminar preguntando si hubo personas en esta preciosa mañana que vinieron por primera vez a nuestra iglesia bonita, escucharon la predicación que acaba de darse en este altar y están de acuerdo con que Dios tiene un plan hermoso y maravilloso